Estos cipreses que me parecen escalas o estrechos senderos hacia el cielo me recuerdan a aquellos otros que tanto amé, los de mi Granada. El día que yo muera, mi alma ascenderá hacia el cielo por alguno de ellos. Será entonces cuando me reuniré con él. Isabel de Solís, Soraya. Con estas palabras que escribió en el siglo XV Isabel de Solís, una cristiana que llegó a ser la esposa del sultán de Granada, Muley Hacén, arranca una bella historia de amor que tiene como escenario la Alhambra y una época de decadencia inevitable. Alrededor de la pérdida del reino nazarí hay muchas historias paralelas dignas de protagonizar argumentos de novelas, y no siempre el personaje principal tiene que ser Boabdil. La periodista granadina Brígida Gallego Coín ha debutado como novelista fijando su atención en una cristiana que fue capturada por los musulmanes, llevada a la Alhambra y avatares de la vida acabó enamorada y casada con Muley Hacén, padre del último rey moro de Granada. Isabel de Solís, Soraya, un cuento de amor en la Alhambra, es el título de la novela publicada por Almet. Que es un personaje pues muy curioso porque es una aristócrata cristiana que acaba en la Alhambra y acaba pues como siendo la amada de Muley Hacén, y entonces pues tuvo una vida muy especial y muy curiosa. De repente el verano pasado se me ocurre escribir sobre ella durante los conciertos del Festival Internacional de Música y Danza, que como tú sabes subimos todas las noches como periodistas. Pues empiezo a pensar, a darle vueltas a la cabeza, de repente me encierro y en octubre tengo terminada Isabel de Solís, Soraya. Aunque como una novela que es, la autora se ha tomado sus licencias, la obra refleja acontecimientos históricos documentados y recrea la vida de los últimos años del reino nazarí, concretamente en la Alhambra. Isabel de Solís, una mujer que según las crónicas poseía una gran belleza, al casarse con Muley Hacén, adoptó el nombre de Soraya, que significa lucero del alba. Esta relación generó los celos de la sultana Aixa, madre de Boabdil, y de algún modo precipitó la descomposición del reino nazarí. Bueno, yo fundamentalmente he querido hacer una novela de amor, porque creo que el amor es lo más importante en la vida, y yo siempre lo digo, y no me importan las consecuencias de decirlo. Entonces, sobre todo esto es una novela de amor, pero no solo una novela de amor entre hombre y mujer, Isabel de Solís, Muley Hacén, sino una novela de amor entre personas de distintas religiones, de distintas razas, que se saltan cualquier tipo de estereotipo de religión o de circunstancias históricas y se quieren. Entonces ese es otro mensaje que he querido lanzar con la novela, que la solidaridad y el amor están por encima de todo, de religiones, de ideologías y de todo. Así, el libro no es una investigación erudita sobre el personaje como tal, aunque Brígida Gallego Coín no ha obviado los datos históricos y la documentación existente tanto sobre Isabel de Solís como sobre la época que le tocó vivir. Me he documentado para escribir esta novela, por supuesto. El tema de la documentación es pues arduo, pero también es cierto que yo ya tenía muchas cosas en la cabeza, porque realmente a lo largo de toda mi etapa como periodista, que empecé súper joven, a la vez que estudiaba, empecé con 19 años, así que a lo largo de esa etapa y la mayor parte de mi carrera profesional, que he estado en Granada, aunque luego también he estado en otros sitios, pero durante mi etapa en Granada he entrevistado a los arabistas y a los expertos en el mundo árabe y en Al-Ándalus más importantes del mundo, que todos pasan por aquí. Entonces, pues de todas esas entrevistas yo ya tenía mucho en mi cabeza, con lo cual, aunque por supuesto me he documentado más aún, pero es cierto que ya tenía un background, digamos, importante. A la hora de definir el personaje, la autora ha querido volcar una visión muy personal. Yo me he imaginado a una Isabel de Solís a mi manera, porque saltándome estereotipos, porque los datos que a mí me han llegado de Isabel de Solís era que era una mujer despiadada, cruel, ambiciosa, y yo me he imaginado a una Isabel completamente diferente. Me he imaginado a una Isabel muy dulce, muy tierna, muy buena, muy abierta de mentalidad, dispuesta a dejarse llevar por culturas que no eran la suya, por admirarlas además, y yo pienso que fue una mujer profundamente enamorada de Al-Ándalus y aún así no fue jamás querida en el Reino de Granada,
porque la verdadera mujer de Muley Hassen era Aisha, madre de Boabdil, la famosa Aisha que dijo no llores como mujer, lo que no has sabido defender como hombre. Entonces, pues en el Reino de Granada no apetecía nada que el sultán pues se enamorara de una cautiva castellana, pero bueno, fue así. Entonces ella no fue querida en Al-Ándalus, no fue querida tampoco en Castilla y bueno, vivió un poco en tierra de nadie. En cuanto al contexto histórico y el mundo de Al-Ándalus, también reconoce la autora algunas licencias. El Al-Ándalus y el Reino de Granada que yo muestro en esta novela, los expertos y los puristas me van a decir, por supuesto, que es ciertamente algo idealizado, pero yo creo que no lo es, porque de todas maneras el que yo muestro es el que Isabel de Solís veía a través de sus ojos. Entonces ella es una chica de Jaén que llega a Granada y entonces ella narra a veces de una manera un tanto ingenua todo lo que ve, y en todo lo que ve pues hay cosas buenas y hay cosas pues terribles. Y entonces el Al-Ándalus que se muestra en el libro es el que se ve a través de los ojos de Isabel de Solís. Se suele decir que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Hay quien otorga un papel importante a Soraya en la descomposición del reino nazarí, aunque su importancia histórica, según considera la autora, es relativa. Isabel de Solís históricamente, hasta donde yo he indagado, no jugó ningún papel histórico. Lo que ocurre es que, claro, como toda esposa o toda mujer importante al lado de un hombre poderoso, pues evidentemente siempre ejerce cierta influencia. Yo vinculo Muley Hassen dejó Granada, Boabdil ocupó el trono de Granada y yo vinculo un poco la influencia de ella a la hora de dejar ese trono, porque ella ya estaba cansada de insidias, de traiciones y quería disfrutar de la vida junto a él, que además él era muchísimo más mayor que ella y ella pues no había posibilidad de disfrutar de la vida junto a él porque él era el sultán omnipotente, siempre ocupado. Isabel de Solís Soraya es una historia narrada con delicadeza, en la que la autora ha querido captar la esencia de Al-Ándalus. Casi se pueden oler los aromas de las flores de los jardines de la Alhambra, los efluvios de los perfumes y hasta los deliciosos olores de las comidas. Las vivencias de Soraya en la Alhambra centran la historia. Pobre Isabel de Solís no llevó una vida precisamente perfecta. Ella se imaginaba que iba a ser muy feliz en la Alhambra, pero la Alhambra de la época tenía mucha tela marinera. Primero aquí vivía Aisha, vivía la familia real, vivía la familia de Muley Hassen, con lo cual a ella primero le encerraron en una torre, que pasó a llamarse la Torre de la Cautiva, y ahí pasó pues muchas horas de melancolía y de tristeza. Luego finalmente, cuando Muley Hassen a Aisha la apartó, la repudió, pues de ahí ella pasa a vivir en la Alhambra, que era su sueño. Entonces el libro recrea mucho la Alhambra, las estancias de la Alhambra, Granada y bueno, dan ganas pues de hacer un viaje por toda esta tierra, ¿no?, después de leerlo. Con esta bella historia que se pasea por las calles y paisajes de Granada, Brígida Gallego Coín inicia sus pasos de manera firme como escritora. Un cuento lleno de fascinación por una mujer que vivió una época convulsa y que tuvo muy claro que el amor estaba por encima de todas las cosas.